Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Antonio Lozano Vargas, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta y en esta oportunidad les compartiré la clase Comunicación de malas noticias y el método Spikes. Al finalizar esta clase, los participantes serán capaces de reconocer la comunicación como una competencia médica, identificar las emociones más frecuentes que se generan en los pacientes, reflexionar sobre la comunicación de malas noticias en la práctica clínica y describir los 6 pasos del método Spikes para comunicar malas noticias. El contenido de esta clase es la siguiente: la medicina y el humanismo, la comunicación en la práctica clínica, las reacciones emocionales de los pacientes, la comunicación de malas noticias, el método Spikes para comunicar malas noticias y las conclusiones finales. La medicina como carrera de salud vivencia el sufrimiento humano en el día a día. Los médicos enfrentamos la necesidad de cuidar a nuestros pacientes. Sin embargo, el cuidar puede ser sencillo y a la vez tan desafiante como el saber estar con el otro. Las habilidades de comunicación son parte del quehacer de un buen médico. El éxito del tratamiento depende de la calidad de la comunicación entre el médico y el paciente. La comunicación, pues, es considerada una competencia básica en la formación médica. Y aunque comunicar implica cuidar del paciente, no es suficiente solo el transmitir una información. Debemos ser capaces de estar con el otro, acompañar su experiencia, identificar sus emociones y comprender sus perspectivas. ¿Qué emociones presentan los pacientes? La ansiedad, la tristeza, la culpa y la ira. La ansiedad responde a una valoración de amenaza. Pone en marcha mecanismos de anticipación. El paciente se centra en el futuro. La tristeza responde a una valoración de pérdida. El paciente pone el foco en lo negativo, pone atención selectiva hacia lo perjudicial. La culpa responde a una valoración de responsabilidad. El paciente desarrolla un pensamiento rumiante y autocrítico. La ira es la emoción más compleja de todas. Traduce una valoración de daño. El paciente hace responsable de lo que le pasa a los demás. Ello puede desencadenar conductas agresivas. Y quien ejerce la medicina tiene que enfrentar la experiencia de comunicar malas noticias. Comunicar diagnósticos confirmados, opciones de tratamiento, efectos adversos de los medicamentos, errores médicos, el deterioro clínico del paciente y la muerte del paciente. Por ello, comunicar malas noticias es una tarea difícil y poco confortable. Comunicar malas noticias implica para el paciente una pérdida y genera incertidumbre y soledad. El reto está en desarrollar la comunicación efectiva para fortalecer la relación con el paciente y compartir su proceso de dolor y de enfermedad. La comunicación efectiva refuerza la relación médico-paciente, mejora la adherencia al tratamiento, mejora el pronóstico de la enfermedad y mejora la tasa de supervivencia. La comunicación efectiva nos invita a fomentar la discusión abierta, franca y reflexiva con los pacientes y a considerar los principios éticos, la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. En cambio, una comunicación poco efectiva puede afectar la comprensión de la información, la satisfacción con la atención médica, las expectativas del tratamiento, la esperanza de recuperación y la adaptación psicológica a la enfermedad.
Así, el entrenamiento en la comunicación de malas noticias nos permitirá valorar la participación del paciente en la toma de decisiones, comprender los valores y deseos del paciente, usar estrategias para reconocer las emociones, aumentar la confianza para comunicar malas noticias y percibir menos estrés para comunicar malas noticias. ¿Y quién debe comunicar la mala noticia? Las malas noticias deben ser asumidas por los miembros del equipo de salud, pero es al médico a quien le corresponde la labor de comunicar las malas noticias. El equipo de salud puede brindar apoyo emocional al paciente y a la familia, y en algunos casos el médico puede estar acompañado de otro profesional de salud para comunicar la mala noticia. ¿Existe algún método para comunicar malas noticias? El método Spikes es un instrumento que nos permite comunicar malas noticias y tiene 6 pasos. El primero, preparar el lugar. El segundo, evaluar la percepción. El tercero, invitar al paciente o a la familia a recibir una información. El cuarto, comunicar la noticia. El quinto, atender las emociones. Y el sexto, acordar un plan de tratamiento. Paso 1. Preparar el lugar. Debemos buscar un ambiente cómodo, con buena iluminación, lejos de ruido, que permita la privacidad y evitar interrupciones, donde podamos acoger al paciente y a la familia. Paso 2. La percepción. Debemos evaluar lo que el paciente y el familiar saben de la enfermedad, lo que han escuchado y lo que perciben del estado actual, su nivel de comprensión y sus expectativas. Paso 3. La invitación. Debemos comunicar al paciente o al familiar que tenemos una información importante para brindar y que no es buena. Podemos preguntarle si se siente listo para recibirla o si desea que algún familiar lo acompañe. Paso 4. La información. Aquí comunicamos al paciente o a la familia la mala noticia. Para ello debemos narrar el proceso de enfermedad de forma clara, pausada, transparente y sin usar palabras técnicas. Además, debemos comunicar las opciones de tratamiento y el pronóstico, y siempre tener en cuenta el dar esperanza. Paso 5. La empatía. En todo momento debemos estar atentos al desarrollo de alguna emoción en el paciente o en la familia, ya sea la tristeza, la angustia, la culpa o la ira, para poder atenderla y darle el espacio que necesite, acogiendo la emoción con calidez humana. Paso 6. El resumen. Debemos chequear cuánto ha comprendido el paciente y el familiar la información que hemos brindado. Debemos atender también sus dudas, sus deseos, sus creencias y preferencias y llegar a acuerdos para iniciar un plan de tratamiento. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Pues que la comunicación es una competencia médica. Las malas noticias son inevitables en la práctica clínica. Debemos entrenarnos en la comunicación de las malas noticias, atender las reacciones emocionales de los pacientes y familiares, comprender los valores y deseos del paciente e invitar a los pacientes a participar en la toma de decisiones. Al finalizar esta clase, espero que hayamos logrado los objetivos de aprendizaje: reconocer la comunicación como una competencia médica, identificar las emociones más frecuentes que se generan en los pacientes, reflexionar sobre la comunicación de malas noticias en la práctica clínica
y describir los 6 pasos del método Spikes para comunicar malas noticias. Gracias por su atención.